Bueno, nuevamente y por última vez en esta sección de ¿Sabías qué? Vamos a revisar 10 datos acerca de la historia tabaquera en Colombia. Como primer dato, por ejemplo, un factor que influyó mucho en la expansión del Imperio Español hacia el sur del Nuevo Mundo era que los exploradores iban tras el rastro del oro que precisamente dejaba los trabajos de orfebrería de los pueblos indígenas. Con el tiempo, en torno a las minas no solo se asentarían poblados, sino también incluso cultivos de tabaco. Y es que antes de que nuestra solanacia fuese puesta a moda o en moda por causa de su consumo por parte de la reina Catalina de Médicis, en este lado del charco, por ejemplo, en lo que se conocía no en el Virreinato de Nueva Granada, sino en el Reino de Nueva Granada, o sea, antes de 1729, el cultivo del tabaco se destinaba para que los esclavos que trabajaban en la extracción de metales pesados, pues con el tabaco mitigaran su cansancio y tuvieran un esparcimiento pues dentro de su día a día. Bueno, y como dato curioso, durante la época de la colonia, el Reino de Nueva Granada fue uno de los que aportaba mucha riqueza en cuanto a la extracción de metales preciosos se refiere, pero que paradójicamente era uno de los más pobres del continente. Y es que este fenómeno lo explica el historiador Jaime Jaramillo Uribe, comentando de que pues esto generó una economía y un desarrollo en torno a la minería, descuidando el comercio internacional, lo que ocasionó también un estancamiento y que adicionalmente con la llegada de la Casa Borbona se impuso incluso restricciones al comercio internacional, o sea que el intercambio entre las mismas colonias españolas estaba prohibida y únicamente se establecía el intercambio o el comercio directamente con la urbe española. Bueno, como hemos revisado en episodios pasados de ¿Sabías qué? La guerra de sucesión ocasionó pues que la corona española comenzara a captar cualquier producto que generara un aporte fiscal pues para el financiamiento de la guerra, por lo que de 1701 y hasta 1731 el rey Felipe V cesó tanto en España y luego en Cuba la administración del estanco del tabaco a manos de particulares. En el caso neogranadino, durante 30 años funcionó dicho modelo de administración del estanco, en el cual las factorías directamente contrataban con particulares, quienes adquirían el privilegio pues, de comerciar el tabaco, llegando a establecerse una especie pues, de monopolio en el comercio de la planta en importantes regiones productoras, como fueron Honda, Ambalema y Girón. Sin embargo, este esquema resultaba algo desorganizado y daba pie, por ejemplo, para que circulara libremente el comercio clandestino pues, del tabaco. Ante esta situación, en 1765 se decretó mediante Real Cédula el cual estableció el estanco del tabaco por parte de la Real Hacienda y este funcionaría a partir de 1774 y hasta 1880, iniciando con la llegada del regente visitador Francisco Gutiérrez de Piñeres en 1777 y cuya labor fue el diseñar e implementar un esquema definitivo que llevaría a la reorganización de la administración directa de la renta y mejoraría los recaudos fiscales pues, para el virreinato neogranadino. Sin embargo, el dinero recaudado por la renta estancada era consignada en la Caja Real de la Hacienda, que en teoría pues debía ser destinada para mantener el esquema operativo y asegurar la calidad de los cultivos, pero estos a la larga y como ocurrió en los demás virreinatos y capitanías pues revisadas en los anteriores episodios de ¿Sabías qué? Pues fueron utilizadas y destinadas para el mantenimiento de la burocracia española o también para el financiamiento del ejército pues de la corona en su campaña de guerras con diferentes potencias europeas. Si bien Cartagena era una de las principales administraciones establecidas por Gutiérrez de Piñeres frente a la administración de la renta del tabaco, aquí en Cartagena el tabaco era suministrado por Ambalema, pero se presentaba un fenómeno muy curioso que era lo que también sucedía en Panamá, y es que tanto Cartagena como Panamá recibían era tabaco de rama cubano, y es que precisamente por dos factores importantes. En primer lugar es porque los costos de importación de traer el tabaco de Ambalema a Cartagena era mucho más costoso que los que traían de Cuba, y en segundo lugar porque el tabaco cubano era muy apetecido tanto por el cartagenero como por el panameño. Bueno, la factoría de la Pie de la Cuesta originalmente estaba ubicada en San Juan de Girón, y es que a mediados de 1770 el Virreinato de la Nueva Granada había autorizado exclusivamente en la gobernación de Santa Fe para que los territorios de Zapatoca y Girón pues se cultivara y cosechara tabaco. Sin embargo, y debido a la proliferación de cultivo clandestino, esto llevó a que en 1772 se fundara la factoría de Girón, en la cual pues se almacenaba y comercializaba el tabaco proveniente de vegas, por ejemplo, ubicados en Zapatoca, Vélez, Chicamocha, Palo Gordo, Chocoa, Los Santos y Piedecuesta. Sin embargo, para 1778, esta sería trasladada a la recién conformada
viceparroquia de Piedecuesta, que había sido fundada pues por los feligreses de la parroquia de Girón y que curiosamente, y tal como le explica el profesor Luis Rubén Pérez Pinzón, este cambio sucedió pues gracias a la petición de los funcionarios españoles de la Real Hacienda, que justificaron el traslado de la factoría de Girón a Piedecuesta, argumentando por ejemplo a que en Piedecuesta su clima era ideal para el cultivo, también por la centralidad del sitio, ya que este era un paso cruzado obligatorio para los caminos reales que venían de Santa Fe, Pamplona y Magdalena, y sobre todo lo que realmente influyó sería por la mujer piedecuestana, ya que ellos quedaron enamorados por el carácter, el espíritu trabajador y pujante, y sobre todo por la belleza que terminó pues llevándolos a conformar sus familias, a radicarse aquí en Piedecuesta, y pues para ellos era algo desgastante tener que movilizarse desde Girón a Piedecuesta. Bueno, dentro del esquema administrativo diseñado por Gutiérrez de Piñera, hubo una organización jerárquica de las entidades encargadas del control, almacenamiento, distribución del tabaco y también de su recaudo, la cual estuvo en cabeza de la Dirección General de la Renta, ubicada en Santa Fe de Bogotá, y unas administraciones en las principales ciudades como fueron Honda, Popayán, Medellín, Mompox, Cartagena, Panamá, Pore y bueno, y por supuesto también Santa Fe de Bogotá, la cual tuvo bajo su dirección Santa Fe de Bogotá a Girón, Tunja, Salazar de las Palmas, Ipaquirá, Bogotá, parte de Bosa y Piedecuesta. Pero algo interesante a resaltar era la existencia de la Real Fábrica de Santa Fe, en la cual se producía el tabaco en polvo, que junto con el de la Real Fábrica de Sevilla y el rapé de La Habana, que pues obviamente entraba por Cartagena, fueron los únicos autorizados por la corona para la venta dentro del virreinato. Sin embargo, debido al boom del consumo del rapé en Europa, la prioridad para la corona era priorizar sus tabacos en polvo, lo que era el sevillano y el habanero, para el consumidor europeo, y por lo tanto, al quedar cortos de suministros en la Nueva Granada, se alcanzó a proponer 4 fábricas para suplir el mercado local. Y de ellos hubo uno en particular que llamó la atención, y esto lo cuenta pues el profesor Johan Sebastián Torres, quien habla del proyecto desarrollado por Manuel Alfaro Estrada, el cual quería comprar todo el tabaco podrido e inútil de los almacenes y convertirlos en rapé para el uso medicinal y para ayudar en el manejo de los desperdicios del tabaco, que también era un dolor de cabeza para la hacienda. La cosa es que incluso esos rapés llegaron al mismísimo José Celestino Mutis, quien en 1796 y de forma muy diplomática calificó a estos tabacos como de mala calidad y que representaban un peligro para la salud pública. Por último, es importante mencionar que aspectos relacionados con las deudas, la corrupción de los funcionarios, la disminución de la venta del tabaco y por supuesto también el levantamiento comunero llevaría al declive pues, de la fábrica y también de la administración de Santa Fe. Bueno, todos hemos escuchado lo que fue la rebelión de los comuneros como aquel levantamiento que inspiró a la independencia de los criollos en la Nueva Granada respecto a la corona española, y que, como vimos pues en otros episodios de la historia del tabaco en Venezuela, este hecho repercute también en el movimiento independentista en la Capitanía General de Venezuela. Pero más que una rebelión, esto fue una insurrección por parte de comerciantes, productores, propietarios y arrendatarios, no solo del tabaco, sino también del aguardiente y otros comercios, frente al decreto establecido por Gutiérrez de Piñeres en 1780, que además de aumentar el gravamen a estos géneros, o sea, y me refiero yo al tabaco, al aguardiente, al correo, entre otros, también estaba el impuesto a la guerra conocido como la Armada de Barlovento, y también el impuesto a la alcábala, que era como, y lo explicamos en otros videos de Sabías que, obedecía a ese gravamen correspondiente a las transferencias de propiedades entre personas. Incluso para los tabaqueros asentados en la región central y oriental del virreinato neogranadino, su mayor descontento era que, además de que se restringió el tabaco a regiones como fue Girón y Zapatoca, se estaba aumentando los impuestos a un producto que durante 20 años la corona había mantenido el mismo precio de compra a los cosecheros, y pues que además, ¿cierto? La corona misma después se los vendía a los productores 3 o 4 veces más de como los compraban originalmente, y pues los cosecheros lo que realmente también deseaba era que los precios de compra por parte de la corona hacia ellos fuese equiparable a los precios que estaban pagando en Ambalema, que eran mayores. Y pues al final esto lo que ocasionó fue un mayor descontento y promovió aún más el comercio clandestino, en donde pues en el mercado negro pues pagaban aún mejor el precio del tabaco producido. Por lo que, si uno comienza a analizar esta situación, uno puede intuir que el levantamiento comunero de 1781 fue más una protesta general ante la represión fiscal y por supuesto la pobreza que se vivía en aquella época, pero que durante sus 3 años pues sí que hubo saqueos,
hubo acuerdos incumplidos e incluso la intermediación de representantes del clero que velaban más por mantener el statu quo imperial. Finalmente la insurrección comunera no tuvo una intención como tal independentista, que fue lo mismo que ocurrió en los levantamientos de los vegueros en Cuba durante 1717 a 1723.